Lección 7, parte 1. En este vídeo les mostraré cómo se dibuja una cabeza con proporciones ideales. Existen diferentes formas de hacerlo. El método que les enseñaré es el más eficaz, que les permitirá identificar las proporciones en modo preciso, sin aproximaciones. Representemos entonces la vista frontal trazando el eje medial o longitudinal, de esta forma, que dividirá en dos partes iguales, simétricas, la cabeza. Más o menos a la mitad de la hoja, trazo el eje de los ojos. Identifico ahora, de forma arbitraria, la medida máxima de los ojos, desde el ángulo externo derecho a aquel izquierdo. Entonces decido, por ejemplo, que el ángulo del ojo izquierdo está aquí. Tendré entonces que repetir la misma medida en la otra parte. Para hacerlo, uso una hoja, otra hoja, y reproduzco esta medida desde el borde de la hoja hasta el eje medial. Y la copio en la otra parte, con precisión. Ahora represento esta medida que hemos identificado con anterioridad sobre el eje medial, donde se interceptan las dos líneas de esta forma. Luego, a partir de este punto, retomo la medida y la reproduzco en el eje medial. Hago un pequeño eje y habré determinado así la posición precisa de la nariz. Ahora divido la medida entre el ángulo externo del ojo izquierdo y el externo del ojo derecho en tres partes iguales. 1 y 2. Así, estos puntos determinarán esta medida dividida en 3. Luego, la distancia entre ambos ojos equivale a un ojo. Como pueden ver, aquí tenemos el ojo izquierdo, el ojo derecho, y aquí al medio tenemos el espacio, la medida de otro ojo. Delineamos ahora la forma de los ojos, de esta forma, sin entrar en los detalles. Podemos agregar las cejas, que obviamente se ubican sobre los ojos. Las cejas nos darán otra medida. Así, tomamos como referencia este eje y reproducimos la medida entre las cejas y la nariz. Y la reproducimos sobre el eje medial a partir de la nariz hacia abajo. Luego, tomo la hoja, cojo esta medida, así, de este punto a este, uso el borde de la hoja y lo reporto sobre la nariz. Repito, sobre el eje medial de abajo. Entonces, una vez que hemos encontrado las cejas, tenemos que tratar de reproducir un eje que será precisamente el punto más alto de las cejas. Ver qué distancia hay entre las cejas y la nariz y reproducirlo aquí abajo. Este punto determinará el ancho máximo inferior de la cabeza, es decir, la línea del mentón. Gracias a este punto, puedo reproducir el punto de anchura máxima superior, es decir, el ápice de la cabeza. Convencionalmente, los ojos se encuentran al centro de la cabeza. Así, tengo que tomar la distancia entre los ojos y el mentón y reproducirla sobre el eje medial superior. Luego, tomo la hoja y la alineo con el eje de los ojos
Tomo la medida del mentón y la llevo sobre el eje medial superior desde el eje de los ojos, de esta forma. Así, este representa el punto más alto de la cabeza. Tenemos que colocar ahora la línea de la boca, que está a 1/3 arriba entre la línea de la nariz y la del mentón. Entonces divido en 3 esta distancia y a 1/3 encontramos la línea de la boca, es decir, el encuentro entre el labio superior e inferior. Determinamos ahora el ancho máximo de la cabeza. Vamos entonces, por comodidad, sobre el eje de los ojos y agregamos la medida de otro ojo a la derecha y de uno a la izquierda. El ancho de la cabeza, por lo tanto, es de 5 ojos. Por comodidad, he determinado el ancho máximo de la cabeza sobre el eje de los ojos, pero obviamente la parte más sobresaliente de la derecha y de la izquierda no está sobre el eje de los ojos, sino que está más arriba, en esta parte, es decir, prácticamente la línea que determina la caja cránica. Empezamos ahora a definir la forma de la cara. Voy a empezar a partir del punto más sobresaliente de la izquierda con una línea que va a inclinarse hacia el mentón. Lo hago en ambas partes. Aproximadamente con esta inclinación. Ahora tengo que trazar otra línea que determinará la estructura de la mandíbula. De esta forma. Lo último que nos queda por agregar son las orejas. La parte superior está en línea con el párpado superior de los ojos. En cambio, la parte inferior se encuentra ligeramente por debajo de la línea de la nariz. Así, si esta es la línea de la nariz, las orejas terminan en este punto. Ahora definimos más o menos la forma de la vista frontal de las orejas. Y seguimos adelante.